Hola, mi nombre es José Castro. Yo soy director creativo y cofundador de Barbarroja Records. También participo como coordinador de comunicación de la plataforma de activismo Paraíso Desigual. Este es un espacio de coordinación entre varias colectivas y colectivos que buscamos incidir y sumarnos a la lucha de la reducción de la brecha de las desigualdades en el país. Eh, Soy amante del arte callejero y popular, me gustan los mensajes desafiantes en la comunicación, me gusta crear piezas que cuestionen a quienes las creamos también, como a quienes las ven en la calle. He estado alrededor de 15 años en la escena musical del país y eso me ha dado también la oportunidad de poder percibir el arte de una manera más profunda y darme cuenta también del impacto cultural que el arte tiene en relación a la transformación de las sociedades y los mensajes que podemos llegar a compartir estando en espacios de colaboración artística. Pienso que esto me abrió mucho la cabeza también a un mundo de posibilidades de poder contar cosas que para mí son importantes y tener la posibilidad también de encontrarnos los unos a los otros entre tantos y tantas. Así que la intención de este espacio es poder platicar un poco acerca de cómo podemos construir propuestas que nazcan desde las emociones y de los sentires, cómo podemos construir mensajes que impacten, mensajes que transformen, nuevas propuestas que sensibilicen y, más importante aún, qué herramientas y qué maneras existen de poder crearlas y cómo podemos hacer esa recuperación de nuestros espacios públicos, el aprovechamiento de toda la era digital y ver entonces cómo podemos abordar estos nuevos temas y cómo podemos comunicar a través de la contracultura y de lo popular. La intención de este espacio también es reconocer la comunicación política como una herramienta de conciliación y de transformación social. Dejar por un lado los límites un ratito y animarnos a poder crear propuestas que sean un poco más creativas y que también nos ayuden a incidir desde la empatía, desde la construcción colectiva, desde las articulaciones sanas, desde el reconocimiento de nuestras propias capacidades. No olvidar la importancia del factor humano en la comunicación política, y que al final de cuentas todas estas decisiones y propuestas que nosotros podamos sacar al aire terminan afectando a personas y a comunidades que son importantes para todos nosotros, pues. Entonces, esta es una buena oportunidad para poder agregar también el componente del sentir a todo el conocimiento que hemos adquirido en la práctica y en la teoría. Así que ya sabemos que mientras más humanos podamos ser, más cerca vamos a estar de nuestro objetivo de comunicación política. Así que hablemos un poquito de esto y pensemos y reflexionemos acerca de cómo podemos desarrollar propuestas que respondan a nuestras realidades. Dentro de los objetivos que se plantean cubrir en este espacio de interacción, podemos mencionar tres. El primero es poder fomentar el desarrollo de los formatos digitales y herramientas de calle y el alcance de las cosas que nosotros tengamos a mano. Con esto me refiero a construir estrategias de comunicación que generen pensamiento político colectivo a través del intercambio de experiencias y saberes entre quienes comunicamos o plasmamos los mensajes y también las personas que reciben nuestro contenido. Es decir, pensar en una comunicación que motive la búsqueda de soluciones y acciones de incidencia en favor de la transformación social. El objetivo número 2 es poder facilitar y reconocer herramientas teórico-prácticas que nos permitan analizar información desde una arista más humana y así poder construir propuestas propias que respondan a nuestros contextos. Y por último, poder fortalecer nuestras capacidades de incidencia, de lectura de contexto, del fomento de nuestras propuestas y soluciones, la construcción de nuestras propias narrativas e invitarnos también a ejercitar todo este pensamiento crítico sobre las dinámicas sociopolíticas a las cuales nos enfrentamos como juventudes diversas, desde lo global y desde lo local. Si hablamos un poco acerca de los términos generales de la comunicación política, podemos ver de entrada que con el avance de la era digital, la comunicación política ha tomado mucha relevancia para las organizaciones, para colectivos de jóvenes y jóvenes, instituciones y grupos sociales que se han dado cuenta que necesitan reforzar sus mensajes de otras maneras, de una manera un poco más integral. Entonces, esto también ha hecho que la comunicación política se vea en la necesidad de seguir creciendo y empezar a reconocer nuevos formatos que nos ayuden a innovar en la manera en la que estamos haciendo llegar los mensajes. Porque algo que es súper importante es que una comunicación mediada puede llegar a tener increíbles resultados en los públicos objetivos. Es decir, si nosotros encontramos una manera correcta de podernos comunicar a las personas, con las personas, vamos a poder tener una incidencia bastante fuerte en la manera en la que ellos pueden llegar a tener un pensamiento crítico. Entonces, la idea es poder pensar en la comunicación política como una herramienta que busque orientar a las personas para poder tomar decisiones colectivas a través de que identifiquemos objetivos y problemas que sí nos hagan sentir que tenemos cierto tipo de consenso y que también nos inviten a cuestionarnos,
a despertar esta capacidad de reconocernos los unos a los otros en nuestras comunidades, qué nos beneficia a todos y cómo podemos lograr esos objetivos en común. Entonces, lo que comuniquemos tiene que unir lazos y acercar intereses del bien común, como lo recién mencionamos, y tenemos que ser facilitadores y facilitadoras de la comprensión de distintas posturas existentes y de las percepciones de los valores y las tradiciones que ya están implantadas y que ya existen, cómo nosotros venimos y desafiamos esa parte de la comunicación política. En cuanto a la comunicación política y la relación que ha tenido con la cultura, este es un choque súper importante que a través de las redes sociales y la manera de comunicarnos, nos hemos dado cuenta que los políticos se han convertido en íconos del pop y viceversa, ¿verdad? Entonces, lo vimos desde un gran ejemplo, puede ser el inicio de Arnold Schwarzenegger, digamos, el actor de Terminator, como el gobernador de California, o ver hasta eventos como el combate que tuvo Neto Brand con el alcalde Tres Quiebres, digamos que buscan posicionar otro tipo de mensajes y construir otro tipo de narrativas y posicionamiento en la comunicación o en la manera en la que los actores se comunican. Entonces, la comunicación ha integrado a las y los artistas de la cultura popular dentro de su línea durante muchos años, pero la ventaja es que ahora podemos reconocer esa capacidad de creación independiente en otro tipo de artistas e influenciadores que llegan a otras comunidades. Entonces, la pregunta es cómo podemos comunicar a través de todas las plataformas existentes de una manera en que las personas nos escuchen. ¿Quiénes tienen que ser los participantes de estos espacios? ¿Cómo se los tenemos que decir? ¿Verdad? Necesitamos buscar transmitir un mensaje que vaya más allá de solo el simple hecho de existir. Y es esta la capacidad de hacernos sentir o de podernos conectar a un nivel más profundo, lo que vive la comunicación a través del arte, de la vaga publicidad cartelera que siempre hemos visto nosotros. Entonces, hablar bien de la cultura pop y de la contracultura es podernos dar cuenta de que existen otras maneras de herramientas que se pueden ir reconociendo en otro tipo de espacios, la recuperación de los espacios públicos, cómo nosotros reconocemos nuestros cuerpos como territorios también. Entonces, todo lo que nosotros nos podemos encontrar en la calle, que también está en nuestra mano, grafitis, fanzines, murales, intervenciones artísticas, canciones, conciertos, ferias de libros, ¿verdad? Darnos cuenta también cómo lo político se ha involucrado en la cultura pop hasta convertirse como íconos, digamos, como en la banda de horror punk de Misfits, que tiene en su canción The Bullet, que significa bala, el arte de John F. Kennedy en el momento de su asesinato, este compilado que existe de rock contra Bush, que se hizo en su momento, la banda NoFX hizo una campaña que se llama No es mi presidente, las máscaras de diferentes políticos y políticas que podemos encontrar en diferentes espacios de cultura popular que se utilizan para hacer algunos tipos de intervenciones callejeras, o incluso la misma publicidad de este mezcal, del ilegal mezcal, que hicieron con Trump. Entonces hay mucho que podemos explorar en cuanto a la apropiación de la contracultura con todos estos mensajes que los hacen más desafiantes y potentes, pero creo que es importante pensar ahora entonces qué campañas nos han chocado a nosotros, qué campañas nos han gustado a nosotros, qué campañas nos han impactado, cuáles han sido los mensajes y cómo eso nos hace reflexionar acerca de la manera en que la comunicación nos ha atravesado. Entonces creo que son varias personas las que han incidido y las que han influenciado la manera en la que nosotros entendemos la comunicación y en la que percibimos la cultura, y es importante que lo reflexionemos. Una de las preguntas más importantes que considero que debemos hacernos es ¿quiénes somos y para qué estamos acá? Entonces, algo importante es poder comprender y hacer este ejercicio del reconocimiento de nuestros propios dones, de nuestras propias capacidades y nuestras propias aptitudes. Esto con la finalidad de reconocer la integralidad de nuestras capacidades como herramientas de transformación que pueden estar al servicio de la comunidad. Entonces, dejar por un lado todas estas barreras y reconocernos en nuestra propia humanidad, ¿verdad? Siempre hay un ejemplo que a mí me gusta utilizar de poder quitarnos los sombreros. Entonces, quitarnos primero este sombrero profesional que nos hace reconocernos como políticos, como comunicadores, como licenciados, como lo que queramos pensar. Quitarnos luego este sombrero que nos hace reconocernos como en un estrato socioeconómico de la sociedad. Quitarnos luego este sombrero que nos hace reconocernos como una parte de algo, un grupo al que nosotros pertenecemos, y desnudarnos hasta sentirnos como seres humanos. Y a partir de ese reconocimiento de las sensaciones y de los sentimientos podemos empezar a construir otra manera de podernos comunicar. Entonces, creo mucho en que utilizar toda esta constante transformación y desaprendizaje nos puede servir para ponerlo a nuestro favor dentro de los retos de comunicación que podemos ir construyendo.
Y aunque no parezca toda esta información de cultura popular que nosotros hemos ido adquiriendo durante los años, es un detonante súper importante para lo que podemos llegar a crear a partir de liberarnos a una parte más creativa dentro de la comunicación política. El lugar donde nacimos, la manera en la que nosotros nos criamos, la música que nos gusta, los colores que preferimos, las relaciones interpersonales, las películas y las series que hemos visto, los libros que hemos leído, deportes que conocemos, el lenguaje coloquial, y muchos de estos factores pueden ser información súper valiosa para podernos acercar entre las comunidades a las que queremos eh, acercar o poder comunicar los mensajes que tenemos. Entonces, también poder reconocer toda esta información para poderlo poner a disposición y poder generar espacios seguros es crucial para poder, digamos, tener un mayor desarrollo de nuestras comunidades en la comprensión de nuestros mensajes y de la incidencia que nosotros queremos hacer. Algo que creo que es bien importante poder traer a colación en temas como estos cuando estamos pensando en qué tipos de materiales o qué tipos de formatos innovadores podemos crear para poder construir mensajes y podernos comunicar. Existe un movimiento que nació en la época de los 80s, en la década de los 80s, en toda la escena del punk de Nueva York, en Estados Unidos, que se llama Hazlo tú mismo, hacelo vos mismo, o en sus siglas en inglés DIY, Do It Yourself. Esto nace de la intención de los artistas y de los mismos personas que recurrían a la escena del punk de poder crear sus propias tendencias y poder construir sus propios medios de comunicarse. Entonces, ¿por qué es tan importante la mentalidad del hazlo tú mismo para nosotros en la comunicación política? Es porque esto nos puede construir como personas y como colectivos de jóvenes y juventudes diversas, autosuficientes, autosostenibles, y poder hacer viables nuestros proyectos con la finalidad de podernos expresar como lo que se buscaba en ese momento. Digamos, si nos damos cuenta, ha sido algo que se ha venido replicando dentro de todas las escenas artísticas del mundo, en diferentes países, diferentes generaciones, pero es algo que también ha hecho que el arte subsista. Entonces, creo que dentro de esto es importante hacernos la pregunta de si entonces cohibir toda esta parte del arte para que no llegue a las personas será la razón por la cual las estructuras hegemónicas han reprimido el arte durante la historia, para evitar que el receptor pueda percibir a un nivel más profundo que lo invite a cuestionarse y a transformarse constantemente. Es importante poder poder hacernos esta pregunta y reflexionar acerca de ella, como también hablar un poco acerca de la gestión cultural como la vía de inclusión, ¿verdad? Es importante poder identificar en nuestros espacios de incidencia o los espacios de sensibilización quiénes son las y los actores claves en el desarrollo del entretenimiento, de la cultura y del arte, ya que estos son los interlocutores elementales a la hora de poder transmitir mensajes a las comunidades. Son las personas que van a poder hacer que los mensajes sean mediados de una manera en que la gente ya esté lista para recibirlos. Entonces esto nos ayuda a acercarnos a las personas de una manera más honesta y también incentiva espacios de diálogos, como que también la gente se abre a la discusión, a la propuesta, y si nosotros logramos construir formatos en los que la gente se sienta cómoda, podemos construir mensajes bastante relevantes. Entonces, sin dejar por un lado la relevancia también de la importancia de politizar a un artista que luego puede involucrarse de una manera más permanente en nuestra lucha. Creo que es vital no olvidar la importancia de las articulaciones y las acciones colectivas. Cualquier espacio en el que nosotros nos podemos encontrar va a ser un espacio importante para poder comunicarnos, y siempre nos va a dar el privilegio de podernos entender y de podernos contar cosas, de podernos sentir. Entonces, muchos de estos espacios que se encuentran ahora son creados por jóvenes y no necesariamente responden a los procesos, digamos, o a los estándares de calidad que esperarían otras partes o otros sectores de la sociedad. Entonces, a veces no le toma mucha importancia. Pero yo considero que estos espacios conforman algo súper importante, porque en torno a ellos se crean espacios de desarrollo y de creación política desde otras maneras y desde otras formas, donde no solo existe la crítica a lo establecido, sino que también se trabajan propuestas para el presente y para el futuro, ya que para la juventud que se organiza, la política es más que solo este sistema rígido de normas tan aburrido y que tiene como tan poco impacto a nivel comunicacional, sino que creo que estas nuevas generaciones vemos la comunicación política más como una red variable de creencias, de formas y estilos vinculados directamente a la cultura. Entonces, nosotros en este espacio entendemos el concepto básico de la colectividad como el que hace referencia a una cantidad de personas que se unen con conciencia de tener algo en común entre ellas, de algo que lo relacione con una finalidad en común.
Entonces, ya sea para un apoyo entre ellas, o para defender intereses, o para poder alcanzar objetivos que beneficien a las grandes mayorías y defenderlos, ¿verdad? Podernos sentir lo suficiente como para mantenernos en esta dinámica. Muchos colectivos a lo largo del tiempo han irrumpido políticamente a través de mensajes en todo tipo de formatos, pero ahora lo están haciendo más a través de las redes sociales. Siempre se apoyan en acciones de calles, en mensajes construidos por influenciadores que también se identifican con las luchas, como lo mencionamos antes. Y esto lo convierte en algo más integral, es decir, que recibimos nosotros información mediada de diferente manera desde diferentes espacios. Entonces, eso puede llegar a hacernos construir y lograr ese objetivo de poder construir una narrativa donde se empiecen a cuestionar o se empiecen a crear diálogos o espacios de diálogo acerca de las cosas que nosotros estamos tratando de comunicar. Digamos, esforzarnos todos desde nuestras propias trincheras, ¿verdad? Definitivamente no hay nada más complejo que poder lograr un pensamiento en común, ya que cada uno somos resultado de nuestras propias experiencias. Pero para eso también es importante podernos preguntar, ¿verdad? Que ¿cómo dejo de pensar yo de esta manera tan individualista para poderlo hacer junto a las y los demás? ¿Cómo fomento un pensamiento colectivo donde lo bueno lo disfrutemos todos y lo malo nos duela a todas y todos por igual? ¿Cómo logramos que todas y todos hagamos nuestro mayor esfuerzo y demos nuestra mayor contribución sin que nos importe qué es lo que está haciendo la persona de al lado? ¿Cómo conseguimos la forma justa de poder compensar al que hace más de la misma manera al que realmente puede menos, pues, ¿verdad? Y dentro de esto también reconocernos es no olvidar en que nosotros también creemos que existen 4 aspectos vitales para la construcción colectiva y la articulación. El primero es que debemos reconocer el esfuerzo de cada una y cada uno de los miembros del equipo y los resultados de los esfuerzos colectivos. El segundo es poder reconocer que nadie ni ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Estas son cosas que nosotros aprendemos y desaprendemos conforme vamos avanzando y conforme se van integrando nuevas cabezas y nuevas maneras de pensar y de crítica a nuestros espacios. El tercero es que reconocemos y aprendemos de nuestros errores y los aceptamos libremente y abiertamente. Eso nos da la capacidad de poder pensar más en las soluciones que en encerrarnos en nuestros propios errores. Y por último, pero no menos importante, creo que es inspirarnos los unos a las y los otros. Entonces, también si nosotros hablamos un poco acerca de la construcción de estas articulaciones y la manera en la que podemos mapear a estos actores, podemos pensar, digamos, que este mapeo de redes de trabajo entre nuestras comunidades a impactar requiere de verdad un trabajo bastante minucioso y muy empático de relaciones públicas, ¿verdad? Reconocer a las personas. Digamos, si nosotros tenemos el tiempo para poder tratar de rastrear a todos estos grupos organizados, va a ser de mucho valor para nuestros resultados. Entonces, como principales actores, también podemos reconocer en nuestra comunidad para poder iniciar una conversación o una relación más abierta a personas que se puedan sumar a nuestras luchas, ¿verdad? Activistas, defensores de derechos humanos, maestras, profesores y profesoras, dueños de locales, administradores, en actores culturales también como artistas de todas las ramas, de música, de literatura, de teatro, de cine, de pintura, de escultura, artistas urbanos, danza, artes gráficas y audiovisuales, influenciadores e influenciadoras digitales, deportistas y personajes de los medios locales que se puedan identificar con la lucha, que estén dispuestos a escuchar los mensajes y que nosotros también tengamos la capacidad de poderlos ayudar a ellos a mediar y a que se interesen también por las palabras que están diciendo. Para nosotros poder comunicar desde la política, digamos, o poder construir mensajes que de verdad desafíen lo que se está implantando o lo que se ha implantado en la sociedad durante tantos años, es necesario irrumpir en el pensamiento colectivo. Definitivamente ningún reclamo suena tan fuerte como aquel que se instala en una narrativa que nos aturde y que nos interpela por todos lados. Como mencionábamos anteriormente, las canciones en la radio, los programas de la televisión, las series en Netflix, los influenciadores e influenciadoras en redes sociales, los libros en las librerías, intervenciones de calle y demás, nos invaden nuestro subconsciente todos los días. Y esos mensajes, sean o no sean genuinos, se legitimizan en el imaginario colectivo y le quitan la estigmatización a nuevos discursos y narrativas que luchan contra los mensajes hegemónicos implantados durante generaciones en una sociedad que se resiste al cambio y al constante cuestionamiento. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos llegar a tener la capacidad de transformar esos mensajes si logramos tener una integralidad en la manera en la que se los presentamos a nuestras comunidades. Esto es lo que se ha hecho con estos mensajes hegemónicos durante años y años y años.
que la gente ni siquiera tiene la capacidad de cuestionarse de tanto que ve los mensajes por todos lados. Entonces, todo esto ha hecho que la gente ya no se cuestione porque los da por sentados, ya no piensa si existen o si existe alguna manera de cambiarlos, ni piensa en soluciones a pesar de que la realidad o el contexto les afecte de otra manera. Entonces, es importante que nosotros agarremos toda esa energía, que agarremos esa fuerza, que construyamos comunicación política potente, que venga a irrumpir en todas estas ideas en el pensamiento colectivo. Cuando hablamos del hacking cultural, nos referimos a que se trata de encontrar estas pequeñas cosas que podemos hacer todos los días para poder crear un cambio positivo e iterativo. Digamos, puede parecer una solución rápida, pero es más que eso. Tenemos que tratar de centrarnos en las cosas pequeñas con más frecuencia en lugar de solo tratar de abordar y cambiar las grandes cosas. Esto significa que nuestra estrategia deberá centrarse en construir invitaciones constantes al cambio desde la intencionalidad de la acción individual. ¿Esto qué significa? Que el hacking lo que viene a hacer son como pequeños mensajes y pequeñas cosas que nosotros podemos ir integrando para poder empezar a cambiar o a cuestionar las narrativas que la gente ya tiene implantadas. Este proceso funciona mejor, digamos, cuando los colectivos creen en la co-creación de la cultura. No es algo que dicta un sistema jerárquico, no es algo que se le implanta a alguien desde una empresa o que sea algo que te vengan a imponer desde un trabajo, como si fuera una orden, sino que es algo más que debe ser creado en conjunto por todas y todos los que estamos participando y todos los días. Entonces, yo creo que desde nuestra intención de poder comunicar, de ser comunicación política, debemos construir unas propuestas que busquen crear entornos en el que todas y todos podamos estar en la misma página, donde podamos tener ciclos de retroalimentación constante también que nos permitan estar cambiando y nos mantengan, digamos, en la construcción de esta cultura política también a nosotros, que nos inviten a desafiarnos. Entonces, poder hackear la cultura significa poder empezar a hablar de otras maneras, poder empezar a platicarnos, podernos acercar a las personas, a nuestras relaciones más cercanas y poder empezar a hablar de otras cosas. ¿Cómo abrimos todas estas conversaciones en esos espacios en los que nunca han ocurrido? Eso es algo muy desafiante y es algo que nosotros tenemos que poder empezar a captar para empezar a cuestionarnos de qué manera tenemos que podernos acercar a todas estas personas para poder hablarles. Los primeros pasos que nos van a permitir poder hacer un análisis más profundo y más general acerca también de las oportunidades que tenemos de hackear la cultura van a ser incrementar nuestra capacidad de poder percibir los sentires colectivos, cómo se siente la gente, cómo puedo yo voltear a ver a mis alrededores y le pongo atención al sentir de la gente, no solo a la percepción que yo puedo tener acerca de ellos. Poder conocer la mayor cantidad de puntos de vista que estén alrededor nuestros y poder escuchar con la intención de encontrar un sentido de pertenencia o poder encontrar este objetivo de construcción narrativa en las conversaciones que ocurren alrededor nuestro. Tomar todos estos mensajes, todas estas ideas, todos estos sentires y poderlos recodificar. Esto significa que podemos agarrar todas estas ideas, transformarlos en una nueva manera de poder comunicarlos a través de otro tipo de mensajes. Entonces, con esto nosotros traducimos nuestro mensaje en signos que pueden ser recibidos y entendidos por nuestra comunidad. Eso significa, agarremos toda esta información, entendamos la gente cómo se siente, cómo está viviendo, cuáles son las percepciones que las personas tienen de nuestro objetivo, digamos, o de nuestra lucha, y entendamos cómo podemos entonces recodificar algo o volver a construir una manera o un diálogo en el que las personas se van a sentir integradas a lo que estamos hablando. Entonces, si nosotros nos esforzamos por incidir en la narrativa, vamos a poder generar un cambio en las comunicaciones. Esto que abre una gran cadena que genera una reacción que hace que si nosotros cambiamos la codificación, vamos a poder cambiar la manera en la que el mensaje es enviado a las personas o es recibido en las personas. Entonces, esto nos puede dar un impacto efectivo del mensaje, ya que puede generar un cambio en el pensamiento individual. Eso lo que va a hacer es que muchas personas que se cuestionen a ellas mismas de manera individual va a generar un cambio en el pensamiento colectivo. Entonces, eso también crea una transformación en la manera en la que los hechos pasan a la historia en el imaginario colectivo. Cómo nosotros recordamos o cómo se quedan todas estas cosas que han sucedido en la historia guardadas en nosotros, en los libros y demás. Entonces, es una lucha bastante fuerte de poder entender cómo nosotros podemos hacer toda esta cadena, cómo podemos transformar toda esta cadena para poder hacer que los hechos se guarden de una manera más sensible y más humana en la historia.
Entonces, claro que toda esta cadena de impactos está buscando un resultado final. Y eso es poder realizar un cambio en la cultura, es poder realizar un cambio cultural, algo que se instaló y algo que se recuerda y algo que existe y se siente de otra manera. Para poder hacer este cambio en la cultura, creo que es importante hacernos 3 preguntas. La primera es, ¿qué quiero cambiar? Esto lo que nos invita es a poder definir un objetivo narrativo. Entonces, digamos, nosotros en este espacio reconocemos un objetivo narrativo como una idea central a implantar a través de la comunicación en el pensamiento colectivo y social, en un momento específico, a una comunidad específica y con una estrategia de mensajes específicos desarrollados para incidir. Pregunta número 2, ¿a quién le hablamos? ¿Cuál es nuestra comunidad narrativa? ¿Qué es una comunidad narrativa? Entonces, aquí en la comunidad narrativa es donde está la importancia del impacto cultural sobre lo político, ya que, digamos, este es un objetivo de comunicación política que siempre debe ser instalado en todo lo que nosotros estemos mediando y es poder construir masa crítica. Entonces, tenemos que pensar nosotros quiénes son las personas a las que les estamos hablando, qué hacen, qué les interesa, qué les gusta, a quién y en qué creen. Digamos, estas pueden ser algunas preguntas que pueden ayudarnos a poder formar un cuestionario que nos facilite la definición de nuestra comunidad narrativa. Y algo muy importante a dejar claro es que no es lo mismo juzgar desde nuestras percepciones y desde la información que nosotros tenemos basados en nuestra experiencia a poder hacer un análisis que recopile información importante para nuestra labor. Eso es algo que tenemos que aprender a desprender, digamos, y a poder diferenciar, porque tenemos que ver con un ojo más crítico, más empático y más sensible la manera en que las comunidades se relacionan y qué hacen, quiénes son, y poder resolver esas preguntas. Y la tercera pregunta es, ¿cómo lo contamos? Esto ya es hablar un poco acerca de metáforas, de códigos y de los símbolos que funcionan para que nosotros nos podamos comunicar. Entonces, para este punto ya debemos saber quiénes son las personas a las que les estamos hablando, por qué les estamos hablando, qué les queremos decir y a través de qué plataformas nos queremos comunicar. Dónde están, quiénes son, qué hacen, con la intención de tener toda esta información para poder desarrollar una manera más creativa de solucionar lo que queremos contar. Entonces, digamos, si nosotros hablamos del código, el código va a ser el lenguaje en el que nosotros nos comunicamos. Entonces tenemos que hablar el mismo idioma. Los signos van a ser la manera de poder escribir o comunicarnos en el idioma que ya nos entendemos. Es decir, le hablas en español, le vas a escribir en español, le vamos a hablar en Spanglish, le vamos a hablar en inglés, va a ser a través de código Morse, va a ser a través de un lenguaje de señas, vamos a utilizar muchos modismos, coloquialismos, ¿verdad? También pensar en que tenemos que definir símbolos, que son imágenes que la gente puede reconocer fácilmente, que se implantan o que se reconocen y que son más, digamos, nos dicen más cosas que solo lo obvio, ¿verdad? Entonces, como un meme, ¿verdad? O una canción, digamos, de un challenge de TikTok. O como pensar en alguien como el Lobo Vázquez, ¿verdad? Que son imágenes que tienen más contexto que solo lo que nosotros alcanzamos a ver a simple vista y que la gente ya lo reconoce como tales también y tienen una empatía acerca de ellos. Entonces, digamos, o cuando nosotros también vamos en las calles y podemos ver en las paredes un número 13, un 33, un 18, podemos entender también que esto tiene un significado más profundo que solo el simple hecho de haber marcado una pared. Entonces, una manera bastante natural de podernos acercar a nuestras comunidades es a través de metáforas, de maneras bien coloquiales y maneras bien naturales en las que nosotros nos comunicamos. Entonces, hace que las personas también nos comprendan de una manera más natural y se abran también a entender que queremos tener una conversación de ambas vías, no solo dejar información, ¿verdad? Entonces, eso nos puede ayudar también, digamos, con todas estas partes de regionalismos o a tropicalizar la información. O, digamos, cuando la gente dice, haceme un paro, eh, me subí al pedalazo, ¿verdad? Como encontrar maneras también de podernos hablar de una manera más natural, pero que no pierda el sentido objetivo de la construcción narrativa que estamos haciendo. Entonces, mientras más nosotros nos acerquemos y mientras más nosotros nos acerquemos a esta manera de poder hablar con estas personas, más cerca vamos a estar con nuestro objetivo de comunicación política. Hay una última pregunta que es importante respondernos y que es ¿a qué nos enfrentamos? Entonces, a diario nosotros nos enfrentamos con una narrativa hegemónica que durante décadas ha impuesto mensajes que replican actitudes y acciones que únicamente benefician a ciertos sectores de la población
y nos han incitado a pensar de una manera que nos impide cuestionarnos y desarrollarnos como los seres humanos que nosotros creemos y sentimos ser dentro de una sociedad de respeto y de construcción colectiva. Entonces, para esto nosotros tenemos que estar preparadas y preparados a combatir estos mensajes con creatividad, con gracia, con empatía y con la intención de desafiar las estructuras y la polarización de ciertas conversaciones. En este juego hay que ser bastante estratégicos y cuidadosos y cuidadosas, ya que aquí el que se enoja pierde, ¿verdad? Mientras más nosotros tengamos la capacidad de poder mediar mensajes desde la empatía y desde el amor, más fuerte va a ser el impacto que nosotros podamos tener en nuestras comunidades, porque estamos creando y sensibilizando desde otros espacios y digamos, a espacios o a lugares más profundos de las personas. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que debemos responder y no reaccionar a estos mensajes hegemónicos. Entonces, tenemos que encontrar una manera de poder comprenderlos y darles la vuelta. Para esto, codificar un mensaje es convertir la información que nosotros tenemos en otra manera más aceptable para poderla contar o transmitirla. Entonces, por el otro lado, la decodificación también es un proceso en el que la comunidad o la persona recibe el mensaje y tiene mucho que ver la manera en la que lo interpreta y cómo reacciona o cómo responde a la información que nosotros le estamos dando. Entonces, nosotros tenemos que tomar este mensaje hegemónico, poder recibirlo, analizarlo y devolver una respuesta que combata o desafíe esa creencia colectiva que ya nos han implantado. Para eso nosotros hemos desarrollado y presentamos esta opción que es la explicación del iceberg o del iceberg de codificación de mensajes hegemónicos, que vamos a platicar un poquito acá para ir reflexionando cómo podemos ir construyendo estas propuestas y cómo nosotros también podemos empezar a combatir desde ejercicios bien pequeños, desde vistas que nosotros podemos echar en comentarios de redes sociales y demás. Entonces, el ejercicio de la reflexión está mucho en que nosotros podamos escuchar y poner atención a estos mensajes que existen en las conversaciones diarias, las anotemos o las podemos tomar o las memoricemos y luego pues podamos analizarlas también o recrear un ejercicio de reflexión acerca de esto. Entonces, en el momento en el que nosotros ya reconocemos este mensaje hegemónico, lo primero va a ser iniciar el proceso de codificación reconociendo cuáles son las oposiciones ocultas en el mensaje. Primero tenemos que entender qué está asumiendo desde ese privilegio, desde la posición de la que nos está hablando. ¿A quién le está diciendo el mensaje específicamente? ¿Por qué cree tanto en lo que dice? ¿Por qué lo cree? Hay que tratar de entender un poco a profundidad de dónde vienen las palabras que nosotros encontramos en estos mensajes, que pues, a veces pueden ser muy violentos, agresivos, y desde dónde dice lo que está diciendo. Una vez nosotros hemos reconocido esto, pasamos al segundo paso, que va a ser ver las metáforas o las imágenes que se utilizan. Digamos, estas son las referencias de la cultura general o de la cultura popular que las personas que escriben o las instituciones o organizaciones que crean estos mensajes hegemónicos utilizan para hacer más digeribles las ideas. Entonces, eso hace también que la gente interprete de una manera más sencilla el mensaje. Entonces, mucho con la idea o con la sensación de hacerlo pasar por un mensaje más, ¿verdad? Es que solo fue un meme más, solo fue un post de Instagram más, solo fue un tweet más, pero en realidad nosotros tenemos que entender cuál es la metáfora, a qué se está refiriendo cuando se está poniendo, por qué nos lo están diciendo de esta manera, ¿verdad? En la parte de temas y objetos tenemos que reconocer a qué se refiere específicamente, de qué está hablando, cuál es esa cosa específica que está detrás de este mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es ese tema o a quién se está refiriendo? ¿Qué quiere posicionar? Y por último, pensar en la manera en la que las acciones están dadas, de pensar en los verbos, ¿verdad? Los verbos que se utilizan para referirse a las acciones y esto nos va a ayudar a nosotros también a facilitar poder contraatacar este mensaje, ya que podemos también analizarlo en el tono en el que se expresa y también podemos responder con verbos que inhabiliten o que invaliden la acción del mensaje hegemónico. Entonces, cuando nosotros pasamos de esta intención del reconocimiento del iceberg del mensaje hegemónico, tenemos que definir un objetivo narrativo. Esto significa regresar a pensar qué es lo que ahora nosotros queremos contestarle o qué es lo que nosotros queremos que entienda esta persona que nos está lanzando este mensaje. Entonces, digamos, si nosotros iniciamos por los verbos, un ejemplo puede ser cómo nosotros contrarrestamos el verbo. Si pensamos en un ejemplo, digamos, básico, dentro de la publicidad de compra y venta, podemos entender, digamos, el corre por tus compras que se acaban, ¿verdad?
dándonos a entender de que tenemos que ir ya, de que hay una premura y que existe una necesidad de ir rápido a obtener cosas que ni siquiera estamos seguras o seguros que necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos combatir algo que significa correr, que nos está tirando una presión? Caminemos, relajémonos, vayamos paso a paso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser el resultado? ¿O cuál puede ser un mensaje? Podemos decirles, a la hora de comprar, ve paso a paso y cuida tu dinero, ¿verdad? Cómo nosotros vamos respondiendo a los verbos. Entonces, cómo nosotros empezamos a ir de regreso a partir de con qué acción nosotros estamos eh, contrarrestando o contraatacando el mensaje hegemónico y empezar otra vez a reconocer entonces cuál es el objeto al que nosotros le vamos a hablar o a qué nos estamos refiriendo, definir cuáles son entonces nuestras metáforas y nuestras imágenes y entender cómo podemos combatir estas suposiciones ocultas en nuestros mensajes. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo narrativo? Es una de las preguntas importantes que debemos hacernos. ¿A qué comunidad narrativa le estamos queriendo hablar? Es decir, hay que pensar en que nosotros, si bien estamos respondiendo a un mensaje a alguien que nos ha implantado una idea, si nosotros estamos dentro de redes sociales o estamos comunicando en espacios abiertos que están haciendo llegar mensajes a otros sectores, tenemos que pensar entonces que les queremos hablar a ellas y ellos, no únicamente a la persona a la que nosotros le estamos respondiendo. Entonces hay que ir jugando un poco con eso dentro del ejercicio a manera de que nuestro mensaje tenga un mayor impacto. ¿Y qué tipo de metáforas y códigos van a ser los que conectan, verdad? Recordar que no únicamente estamos respondiendo, sino también estamos construyendo con el objetivo de crear nuevos espacios de diálogo, de que otras personas también interfieran en nuestros comentarios, en nuestra manera de poder comunicar las cosas. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a todas esas suposiciones ocultas, a estas metáforas, a las imágenes, a estos temas, a los sujetos, a los objetos y a los verbos? Ahora la pregunta es, una vez que nosotros hemos decodificado, digamos, y recodificado este mensaje, yo creo que no basta únicamente con que nosotros reaccionemos a este mensaje hegemónico o como una respuesta directa a alguien que ha creado algo, sino debemos reflexionar acerca de que este mensaje que nosotros hemos recodificado forma parte de un objetivo narrativo mucho más grande, que también es importante visibilizar o reconocer. Si bien dentro del hacking cultural nosotros tenemos que ir construyendo estas propuestas que van creando cambios día a día, también nosotros tenemos que reconocer que existe una lucha más grande que requiere la integralidad de una propuesta. Entonces, la pregunta aquí es, una vez yo he construido y he definido cuál es mi objetivo narrativo y ya sé qué es lo que quiero comunicar, ¿cómo construyo mi propuesta? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? Entonces, quiero hablar un poquito acerca de ello. Algo crucial a mencionar es esto, ¿verdad? Que algo que va a construir una propuesta bastante sólida es la integralidad que nosotros tengamos en las herramientas que utilicemos. Entonces, partamos un poco acerca de lo digital. Creo que esta es una era en la que se nos presentan infinidad de herramientas digitales, pero también es importante nosotros reconocer en dónde es que nuestras comunidades se mueven. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta parte digital? Utilicemos todas las herramientas que nos dan. No le tengamos miedo al hecho de sentir que si nosotros estamos tratando de ejercer presión en mensajes bastante fuertes o con objetivos narrativos bastante, digamos, con bastante incidencia a nivel social, no debemos perder tampoco que ya existen herramientas que la gente ya tiene naturalizadas hoy por hoy. Entonces, con esto me refiero a que hagamos memes, hagamos posts, hagamos historias, hagamos boomerangs, videos virales, construyamos podcasts, audiovisuales, ilustraciones, hagamos TikToks, GIFs, stickers para WhatsApp, fotos, construyamos filtros, marcos, hagamos colaboraciones digitales con nuestros influenciadores, hagamos takeovers, que significa darle la cuenta a otra persona para que pueda dar su perspectiva desde nuestras propias redes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos todo este tipo de colaboraciones que nos hagan sentir que nosotros estamos haciendo llegar mensajes desde diferentes lados, desde este mundo digital, digamos? Entonces, esta parte de la estrategia política es vital para la amplificación de los mensajes y para la apertura de nuevas conversaciones. Entonces, es importante que nosotros también nos mantengamos informados acerca del tema y del buen uso de la pauta, por ejemplo, o de la segmentación también dentro de las redes sociales para hacer llegar nuestros mensajes a sectores o departamentos o espacios específicos. Otra herramienta súper importante y vital son las herramientas de calle. Entonces, estas son herramientas que han sido de las más poderosas desde la contracultura.
Entonces son estrategias que nos invitan a luchar por la recuperación del espacio público y a dignificar también el arte contemporáneo que se pierde, digamos, dentro de la poca aceptación que se tienen por los sectores que controlan los medios de comunicación masivos. Entonces, como mencionamos antes, los mensajes transmitidos a través del arte pueden llevarnos a vivir incluso experiencias completas inimaginables. Nosotros podemos crear experiencias en la calle sin necesariamente tener que estar ahí construyéndolas o llevándolas a cabo. Entonces, todas estas acciones que van desde pegar afiches, desde panfletos, desde mensajes que se ven empapelados, grafitis en paredes, técnicas de stencil, intervenciones de murales y monumentos, y el suelo como tal, objetos que encontremos en la calle. Tenemos que recordar que cuando nosotros estamos haciendo recuperación del espacio público, todo comunica. ¿En dónde lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y cómo la gente lo percibe. Una tercera opción que nosotros vemos súper importante también y que consideramos que no puede perderse dentro de la integralidad de una estrategia de comunicación política y es elemental, es la parte presencial, ya que esta realmente demuestra quiénes son los que están con nosotras y nosotros y cuántas y cuántos somos. Sin olvidar que también contribuyen una gran parte a esta lucha por la recuperación del espacio público, del respeto y del valor sobre nuestros cuerpos y el reconocimiento de nuestros cuerpos como el primer territorio a defender, ¿verdad? Y la dignificación de nuestras formas y de nuestras nuevas maneras también de pronunciarnos ante las cosas que nos gustan, que no nos gustan o que queremos incidir o en las que queremos cambiar. Entonces, dentro de esta cultura popular y la contracultura podemos encontrar momentos icónicos en la historia que hoy por hoy siguen siendo grandes referentes para las nuevas comunicaciones. Desde altercados en espacios abiertos hasta formatos innovadores que han incentivado la participación de las juventudes diversas e incluso de sectores que jamás se pensaron que iban a poder colaborar en conjunto. Entonces, somos fieles creyentes de que la participación presencial debe sufrir esta transformación que nos saque de los viejos y anticuados formatos en los que solíamos presentar antes la información. Si bien debemos enfrentarnos a temas que son duros y complicados, como mencionábamos antes, debemos ser bastante ingeniosos e ingeniosas en la manera en la que abrimos estos espacios a la conversación. Desarrollemos espacios donde podamos encontrarnos y disfrutar de la compañía sin que se nos ataque con información o se invadan nuestros espacios personales, ¿verdad? Donde tenemos que encontrar maneras y herramientas en las que también nosotros podemos desarrollarnos y la gente se sienta bienvenida a poder conocer la manera en que nosotros pensamos. Entonces, acciones de calle, concentraciones culturales, muestras de cine, festivales de música, festivales de artes en general, con foros, con espacios de interacción, con influenciadores e influenciadoras. ¿Qué es lo que se te ocurre? ¿Qué es lo que tu cabeza quiere construir para poder hacer este mensaje? Entonces, todo esto es una construcción libre de formatos mixtos que nosotros podemos utilizar para poder hacer llegar estos objetivos narrativos a las personas y poder construir nuevas narrativas que también interpelen todos estos mensajes hegemónicos que se nos han implantado. Entonces, creo que es una integralidad la que se busca en estas tres, digamos, en estas tres partes de la construcción de una estrategia de comunicación política. No debemos olvidar nunca que estamos construyendo objetivos y que tenemos mensajes claros a comunicar y tenemos que perder muchísimo el miedo de poder utilizar estas herramientas en conjunto, ya que unas, si nosotros nos damos cuenta conforme vayamos experimentando, digamos, con la unificación de estos formatos, nos vamos a poder ir dando cuenta de los resultados que vamos teniendo y esto nos va a permitir también desarrollar nuevas metodologías que pueden ser ideas que se empiecen a replicar también en el futuro y que puedan sumar también a que otros espacios se sumen a las luchas a las que nosotros nos identificamos y a las que nosotros pertenecemos. Y bueno, es así como llegamos al final de esta pequeña intervención acerca de cómo nosotros y nosotras percibimos la comunicación política. Yo espero de verdad que haya quedado bastante clara la intención de que la comunicación política, a final de cuentas, es una herramienta que nos puede acercar y nos puede ayudar a conciliar muchos objetivos de comunidades o de sectores que no se han podido encontrar o poner de acuerdo o reconocer entre ellos y ellas. Que nos permite construir también desde el sentir para poder atravesar todas esas barreras y ser juventudes que nos reconocemos en la lucha de aportar a las transformaciones en las que nosotros creemos. Ser más inclusivas en nuestra manera de abordar los temas, más abiertas y abiertos a opiniones y siempre estar en esa constante invitación a cuestionarnos todo lo impuesto. Así que espero que esto de verdad haya sido un aporte valioso
como lo ha sido para nuestras vidas y para lo que nosotros desarrollamos dentro del activismo y dentro de nuestro espacio profesional y dentro de las gestiones culturales también a las que pertenecemos. Y mi nombre es José Castro y muchísimas gracias por estar acá.